y que tenemos que saber utilizar y aprovechar todas las opciones de información que nos brinda. Pues bien, hablando de necesidad de información, sabemos que durante la práctica clínica o el quehacer profesional que tenemos cada uno de nosotros, es frecuente encontrar en diversas situaciones que nos surjan preguntas, dudas, que necesitamos acudir a las fuentes de información científica para encontrar la evidencia para responder a estas preguntas. Pues estas preguntas las vamos a encontrar clasificadas en dos grandes grupos. La primera, que son preguntas generales o de preparación, y las preguntas específicas o de acción. ¿Qué viene a ser una pregunta general o de preparación? Pues son todas aquellas que están relacionadas a adquirir conocimientos generales acerca de una condición clínica o también en este caso relacionadas a los tratamientos, ¿no? Como los medicamentos o cualquier otra opción terapéutica que se quiera en este caso conocer un poco más. Es decir, consiste en poder identificar todo el background, o sea, el poder tener conocimiento mayor, ¿no? Para poder comprender mejor qué es lo que está ocurriendo en nuestros pacientes. Este tipo de preguntas generalmente tienen dos componentes. Una raíz de interrogación, que puede ser qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué, en relación a un aspecto de la enfermedad o de un tratamiento que se esté evaluando. Ejemplos de preguntas de preparación. ¿Qué precauciones se debe tener con el uso de citalopram o de cualquier medicamento que en este caso nosotros necesitamos recordar? Recuerden, preguntas de conocimiento, de preparación. ¿Qué microorganismo puede causar la neumonía adquirida en la comunidad? ¿No? ¿Por cuánto tiempo es estable el preparado del factor 8 antimofílico humano una vez reconstituido? Todo este tipo de preguntas son clasificadas como generales o de preparación. Pero también tenemos el otro grupo de preguntas denominadas específicas o de acción, aquellas que se caracterizan por estar orientadas al paciente, aplicadas en tiempo real y con repercusión directa en la toma de decisiones. Es decir, nos orientan a poder tomar una decisión, ¿no? En este caso para solucionar el problema de los pacientes. Para este tipo de preguntas, sí vamos a ver que necesitamos en la mayoría de los casos acudir a fuentes específicas que luego vamos a mencionar. Ejemplo de preguntas específicas o avanzadas. Por ejemplo, en pacientes diabéticos con síndrome coronario agudo, ¿el uso de las estatinas disminuye el riesgo de infarto al miocardio? O también una pregunta específica podría ser, en los adultos con trastorno de estrés postraumático, ¿las terapias mente-cuerpo son eficaces para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud? En este tipo de preguntas, como se podrán dar cuenta, nos demanda o nos va a generar un esfuerzo mucho mayor para poder encontrar la respuesta a estas preguntas y nos va a demandar poder acudir a fuentes específicas, sobre todo aquellas que nos traen los resultados de las investigaciones, como son los artículos científicos en la mayoría de los casos. Bien, eso es lo que corresponde a nuestra primera recomendación, es decir, definir de manera clara qué es lo que vamos a buscar, o sea, tener nuestra pregunta. Cuando ya tenemos establecida nuestra pregunta, vamos a proceder con la segunda recomendación, que es estructurar los componentes claves de esta pregunta y definir los términos principales de búsqueda. Para poder estructurar una pregunta clínica, existen diversos modelos. El más utilizado por los diferentes investigadores es el modelo del acrónimo PICO, ¿no? Este modelo que las iniciales de las palabras, en este caso población o paciente, intervención,
comparación y outcome, ¿no? O resultados son los que nos permiten poder identificar los términos principales que tenemos en nuestra pregunta clínica para poder guiar nuestra búsqueda de información. Recuerden que este modelo del acrónimo PICO es el más utilizado, pero tenemos también variaciones o extensiones como el PICOT o PICOT, ¿no? Cuando a estos 4 elementos se les agregan otros más, como es, por ejemplo, tener en cuenta el elemento tiempo y también el tipo de estudio que debemos buscar como mejor diseño para responder a estas preguntas o dudas que tenemos. Pues vamos revisando de una manera rápida qué significan cada uno de estos elementos del acrónimo PICO, que son los que utilizamos para poder estructurar nuestras preguntas e identificar nuestras palabras claves para guiar la búsqueda de información. Cuando hablamos de paciente, población o también problema de interés, pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos describir las principales características del paciente, de la población o el problema, dependiendo de cómo esté enfocada nuestra pregunta. Es importante identificar lo más relevante que caracteriza al paciente. Por ejemplo, la enfermedad o problemas coexistentes que sean relevantes tenerlos en cuenta al momento de buscar la información. En algunos casos también es relevante tener en cuenta la edad, el género o factores de riesgo. Todo va a depender de lo que necesitemos buscar como, digamos, información para resolver nuestras dudas, ¿no? Nuestras preguntas clínicas que tenemos en el momento. El segundo elemento es la intervención. La intervención puede ser un tratamiento o una exposición de la cual se desea conocer su efecto. Es decir, aquí tenemos que identificar qué queremos evaluar o investigar. Puede ser, por ejemplo, el uso de un fármaco, de un procedimiento con fines de tratamiento, o puede ser evaluar un factor, ¿no? Para definir, en este caso, cuál va a ser el pronóstico del paciente. Puede ser una intervención, una prueba de diagnóstico que se quiere evaluar, o puede ser un factor de riesgo que se quiere evaluar, ¿no? Entonces, siempre la intervención se caracteriza por identificar lo que queremos evaluar o investigar. El tercer elemento es la comparación. También sería importante tener en cuenta qué otras opciones existen, ¿no? En relación a la intervención, que recuerden qué es lo que queremos investigar. Cuando hablamos de comparación hay que tener presente que siempre debemos tener como referencia el tratamiento ya conocido o ya evaluado, es decir, el gold estándar, el de uso habitual o común en la práctica. También es importante tener en cuenta que las preguntas no siempre van a contener este elemento, es decir, comparación. Pueden haber preguntas que no tengan comparación y eso no ocasiona ningún problema. El siguiente elemento es los resultados o outcomes, que es importante tener en cuenta qué resultados clínicos relevantes queremos lograr en los pacientes como consecuencia de la intervención. Es decir, qué resultados específicos se esperan con la intervención, ¿no? Aquí hay que identificar qué variables se está tratando de cumplir, lograr, mejorar, ¿no? O afectar en el paciente. Aquí podemos ver algunos ejemplos de outcomes o resultados que uno puede identificar en las publicaciones, dependiendo de nuestra pregunta. Por ejemplo, la cura, la remisión, la prevención, la mortalidad, morbilidad, supervivencia, calidad de vida, o si estamos interesados en evaluar, por ejemplo, la seguridad de la intervención, los efectos adversos o los costos. Entonces, en este cuarto elemento tenemos que describir esas variables que queremos medir, ¿no? O lograr
en los pacientes como consecuencia del uso de la intervención. Con estos elementos del acrónimo PICO, que nos permiten estructurar de una manera adecuada una pregunta, nos va a facilitar identificar esas palabras claves que vamos a usar para la búsqueda de información. Nuestra tercera recomendación. Cuando ya tenemos estructurada nuestra pregunta, identificadas nuestras palabras claves, ahora vamos a construir nuestra expresión de búsqueda. Y para eso vamos a hacer uso de los operadores booleanos. Dentro de estos operadores pues tenemos a los tres principales, que es el AND, el OR y el NOT. El AND, como ya conocemos, nos permite refinar o restringir los resultados de una búsqueda porque exige que los términos que une este operador estén presentes en los resultados. Mientras que el operador OR nos permite ampliar resultados de búsqueda porque nos va a mostrar en los resultados o en los documentos que nos muestra a las palabras que en este caso está uniendo, puede ser que tenga las dos palabras presentes o al menos una de estas palabras en los documentos para que lo muestre como resultado. Entonces se utiliza para ampliar y es muy importante utilizarla cuando queremos incluir la sinonimia dentro de nuestras expresiones de búsqueda. El tercer operador booleano es el NOT, que se utiliza mucho cuando queremos excluir un término de los resultados de la búsqueda. Se utiliza para poder excluir el término que se escribe después de este operador. Es muy importante el poder identificar qué operador es el que más nos puede ayudar a identificar la información que necesitamos dependiendo de nuestra pregunta. También podemos utilizar las comillas cuando nuestros términos de búsqueda son palabras compuestas o una frase. Estas otras funciones que podemos utilizar nos ayuda muchísimo para poder reducir el número de resultados, ¿no? Porque nos va a exigir que en los resultados estén presentes estas palabras escritas en el orden, ¿no? Y con la ortografía exacta con la que estamos colocándolo dentro de las comillas. Entonces, si lo que estamos buscando son frases, este operador nos va a ayudar muchísimo a poder identificar de una manera más rápida la información que necesitamos. Otro también es importante tener en cuenta es el uso del asterisco o del signo del dólar, que nos ayudan a poder truncar la raíz de los términos. Esto es muy útil cuando queremos ampliar el número de resultados. Y también es de bastante utilidad los paréntesis para poder elaborar nuestra expresión de búsqueda cuando al momento de unir estas palabras claves que hemos identificado previamente, vemos la necesidad de tener en nuestra expresión operadores booleanos diferentes, como por ejemplo, en una misma expresión tener el operador AND, el operador OR y el operador NOT. Tenemos que ordenar y para eso utilizamos los paréntesis, como estamos viendo en el ejemplo. También cuando elaboramos nuestra expresión de búsqueda hay que tener en cuenta el uso de los tesauros o vocabulario controlado, que nos pueden ayudar a identificar de una manera mucho más eficiente los resultados que necesitamos para responder a nuestras preguntas. Recuerden que los tesauros pues, son listas que contienen los términos utilizados, ¿no?, para identificar los temas o contenidos de los documentos. Nos permite identificar, indexar y recuperar documentos, ¿no? Y de alguna manera nos ayuda a restringir, en este caso en la búsqueda, la sinonimia, ¿no? Como lo que estamos viendo en el ejemplo, ¿no? El término principal, neoplasia de pulmón, que es lo que va a identificar como tema de investigación a las diversas sinonimias que hay sobre este tema de investigación, como por ejemplo cáncer pulmonar,
cánceres de pulmón, ¿no? Etcétera. Entonces, el utilizar el tesauro vocabulario controlado nos puede ayudar a hacer una búsqueda un poco más eficiente e identificar las publicaciones que más se aproximan a lo que necesitamos. Cuando ya tenemos identificadas nuestras palabras claves, identificados los operadores booleanos, ¿no?, que podemos utilizar para elaborar nuestra expresión de búsqueda, las recomendaciones son empezar utilizando los términos del paciente y de la intervención, llevarlo a las fuentes de información y ver qué resultados obtenemos. Si encontramos mucha información, podemos ir agregando términos como por ejemplo el de la comparación. El componente o elemento resultados o outcomes se considera utilizar cuando ya estamos haciendo el análisis crítico, ¿no? O la selección de los documentos, cuando estamos revisando el resumen o abstract para poder identificar si en esta investigación que hemos seleccionado, están realmente midiendo esas variables o outcomes que nos interesan, ¿no? ¿En qué casos puedo utilizar el outcome dentro de la expresión de búsqueda? Cuando hay mucha información, o sea, tengo muchos resultados sobre el tema que busco, entonces sí podría incluirlo dentro de la expresión de búsqueda. Pero si no tenemos un número, digamos, importante de resultados, es mejor buscar el outcome ya al momento que estamos revisando los abstracts o resúmenes de los estudios que vamos previamente seleccionando cuando hemos utilizado los elementos paciente, intervención y cuando corresponde comparación. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a presentarlo de una manera rápida, una pregunta clínica. En pacientes quirúrgicos, el uso de ketorolaco en comparación con otros analgésicos postoperatorios causa hematoma postoperatorio. Si tuviera esta pregunta clínica para poder responder y necesito en este caso identificar mis términos principales que voy a utilizar para buscar información, pues por ejemplo en paciente pues tendría que identificar la situación clínica que presenta en este caso estos pacientes de nuestro interés, que vendría a ser una operación quirúrgica, una intervención quirúrgica o un procedimiento quirúrgico. Aquí estoy colocando toda la sinonimia que yo conozco para poder identificar este estado específico en el que se encuentra el paciente, que es motivo de mi pregunta. En la intervención, en este caso lo que quiero investigar, lo que quiero evaluar es que el uso de ketorolaco, comparación con otros analgésicos y el outcome que quiero medir es la presencia del hematoma postoperatorio. Pues la metodología es, primero identifico mis palabras en el lenguaje natural, luego voy a identificar el vocabulario controlado, recomendación por las facilidades del idioma, puedo utilizar los términos DEX y también puedo hacer mi traducción al inglés e identificar sus términos controlados MESH para poder ampliar mi búsqueda en aquellas fuentes que necesito utilizar mis términos de búsqueda en idioma inglés. Ejemplo de cómo puedo elaborar mi expresión de búsqueda. Pues para eso utilizo mis operadores booleanos para unir las palabras. Por ejemplo, el operador OR que se utiliza para unir la sinonimia de un mismo concepto, en este caso del paciente, unido al operador AND con aquellos términos que están en relación, en este caso, al concepto de que lo estamos considerando como intervención, y así poder ir uniendo todas las palabras que nosotros podemos identificar, en este caso como sinonimia, para cada uno de los elementos de la pregunta clínica. O también podría ser una búsqueda utilizando solamente términos MESH. En realidad, esto es variable. Recuerden que el elaborar expresiones de búsqueda va a depender mucho del tema y lo que podamos encontrar en las fuentes para ir variando, ¿no? Ir uniendo de manera diferente las palabras para poder
recuperar la información. Esto es como para tener una idea de cómo se elaboran las expresiones de búsqueda, ya sea utilizando términos libres o términos controlados, o como en este caso los términos mesh. Nuestra cuarta recomendación: definir dónde buscar la mejor evidencia. Y aquí ya recién hablamos de lo que son las fuentes de información. Entonces, recordando de manera rápida, primero tengo que definir mi pregunta clínica, luego estructurar la pregunta clínica para identificar las palabras claves, y de eso me ayudo del acrónimo PICO. Tercera recomendación: elaborar mi expresión de búsqueda, ¿no? La expresión, también la complejidad, también va a depender de la fuente que voy a utilizar, ¿no? Y finalmente, identificaré pues la mejor fuente a utilizar para poder recuperar la información que necesitamos. ¿Qué fuentes de información puedo utilizar para responder las preguntas generales o de preparación? Para este tipo de preguntas se recomiendan las fuentes terciarias, como los libros de referencia o los artículos de revisión. En este caso, por ejemplo, si es que nuestras preguntas están relacionadas en relación a tener un conocimiento mayor sobre los medicamentos, pues una muy buena opción es utilizar las fichas técnicas de los medicamentos que han sido, en este caso, autorizadas o aprobadas por las agencias reguladoras de medicamentos. Y ahí tenemos, pues, cada uno de nosotros acudir a nuestras autoridades reguladoras nacionales para ver cuáles son las condiciones de uso del medicamento que está usando, en este caso, nuestros pacientes, o revisar la información de otras autoridades de referencia como la FDA, la EMA, ¿no? La agencia española o como mencionaba, la autoridad de cada uno de los países. Entonces, esa es una fuente de información general para poder responder a preguntas generales o de preparación en relación a los medicamentos. Pero también podemos hacer uso de aquellas fuentes que nos dan información monográfica de los fármacos, como por ejemplo el formulario de la Sociedad Americana de Farmacéuticos, del Sistema de Salud de los Estados Unidos, en la base de medicamentos del Lexicon, que lo encontramos a través de la plataforma UpToDate, Micromedex, Martindale, el formulario nacional británico y muchos otros más que nos dan información resumida, compendios o recopilaciones de toda la investigación que se tiene con respecto a un determinado fármaco. También son fuentes de información de medicamentos las publicaciones que realizan diversos grupos de trabajo o sociedades científicas que hacen evaluación de medicamentos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos las publicaciones del Grupo Génesis de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. También tenemos los informes de posicionamiento terapéutico que publica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, como también las recomendaciones después de haber hecho una evaluación bastante crítica que publica, en este caso, el Centro para la Optimización de Medicamentos de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Kelly, de Inglaterra, y también las publicaciones del Servicio Nacional de Salud de Escocia. Es decir, hay muchas instituciones que están haciendo evaluación de medicamentos y esto también para nosotros son fuente de información general sobre el uso de los medicamentos. También tenemos los boletines farmacoterapéuticos, que muchas veces es considerado literatura gris, ¿no? Porque no están indizadas dentro de estas bases, ¿no?, de información científica, que muchas veces dificulta o limita el poder acceder a esta información. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el Australian Prescribe, Bullet Growth, la revista Prescribe, tenemos el Drug Therapeutic Bulletin, el Therapeutical Letter, entre otros. También podemos usar fuentes que recopilan, resumen investigaciones sobre el uso de los medicamentos en situaciones especiales, como el embarazo, la lactancia,
cuando hay un problema renal, una insuficiencia hepática, ¿no? Aquí les estoy mostrando algunos ejemplos. En realidad esto no es una lista exhaustiva, son los principales que uno los puede encontrar o son de uso más común. También tenemos fuentes generales para poder identificar interacciones farmacológicas. Tenemos actualmente muchas herramientas disponibles en las páginas web de editoriales científicas y también de sociedades científicas, muchas veces de acceso libre, como por ejemplo el Drug Interaction Checkers de Medscape, de drug.com, que nos permiten hacer análisis de interacciones dentro de un grupo de medicamentos que reciben los pacientes y poder identificar de una manera rápida si existe, digamos, alguna interacción ya documentada que esté presentándose en los pacientes. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos que probablemente ustedes ya conocen o puedan revisar. Para las preguntas generales o de preparación, pues generalmente vamos a acudir a estas fuentes que tienen la información recopilada, ya sintetizada, como primera opción. Sin embargo, para las preguntas específicas, eh, sí necesitamos hacer un esfuerzo mucho mayor para poder identificar la respuesta a estas preguntas. Y para eso podemos utilizarnos de algunas de clasificaciones de las fuentes de información para acceder a información preevaluada y poder identificar recomendaciones de una manera más rápida para responder a las preguntas clínicas. Entonces aquí les muestro una clasificación que ha sido propuesta por Alper y Haines como una variación a la pirámide 6.0, haciendo un ajuste en la clasificación de los niveles, ¿no?, de estas fuentes de información para facilitar la búsqueda e identificar, en este caso, la evidencia que necesitamos para responder a las preguntas. Pues según esta clasificación, esta propuesta que ha sido publicada en el 2016, nos dice que las fuentes de información estarían en 5 niveles, que empezaríamos por el nivel más alto que está en los sistemas, seguido de los sumarios sintetizados para consulta clínica. En el tercer nivel tendríamos las recomendaciones que se obtienen en forma sistemática. Aquí resaltamos a las guías de práctica clínica. En el segundo nivel, las revisiones sistemáticas, incluyendo su sinopsis. Y en la base de esta clasificación a los estudios, incluyendo también a estas fuentes que nos dan la sinopsis o esos resúmenes estructurados que nos traen ya que están evaluados y con extracción del contenido más importante de estas publicaciones. Según esta clasificación, nos recomienda que para poder empezar a buscar hay que ir por las fuentes que están en los niveles superiores, es decir, empezaríamos por el sistema. Y cuando hablamos de sistemas informatizados de apoyo en la toma de decisiones, pues estaríamos hablando de una fuente ideal en la cual se tendrían que ingresar los datos individuales de nuestros pacientes y estos se combinaría con los algoritmos de las bases de conocimiento informatizada que tendrían estos soportes informáticos para que nos permitan identificar recomendaciones, ¿no?, para poder aplicar en nuestros pacientes. Es decir, poder integrar los datos individuales de los pacientes con la mejor evidencia para tomar decisiones. Como les mencionaba, esta es una fuente ideal que en el momento, por lo menos en nuestro medio, no tenemos, digamos, ejemplos y que se estén utilizando. Si no tenemos sistemas, empezaremos por los sumarios sintetizados para consulta clínica. Este tipo de fuentes son las que integran información basada en evidencia sobre problemas clínicos específicos que cuentan con información que ha sido valorada de manera crítica. Su característica es que se actualizan con mucha frecuencia y en realidad ese es el plus y el porqué en esta clasificación
la consideran como un nivel, digamos, aparte de las guías de práctica clínica. Ejemplos de este tipo de sumarios, pues tenemos el Dyname de la editorial EBSCO, Up to Date, Best Practice y también las preguntas clínicas de Cochrane. En el tercer nivel encontraríamos a las recomendaciones que se obtienen en forma sistemática, es decir, las guías de práctica clínica. Aquí tenemos muchas opciones para poder encontrar o recuperar guías de práctica clínica. Dentro de los buscadores más utilizados para recuperar guías de práctica clínica, tenemos el TRI Database. También podemos revisar la Biblioteca Internacional de Guías, que si bien es una base que requiere una suscripción, pero nos permite hacer la búsqueda e identificar la publicación. Para descargar, si nos piden una suscripción, pero una vez que hemos identificado con el título de la guía, podemos buscarlo en otras fuentes para poder recuperar el texto completo. También podemos utilizar PubMed, que con los límites que tiene la plataforma nos podemos identificar en tipo de artículo, guías de práctica clínica para poder identificar de una manera rápida este tipo de publicación. También podemos utilizar la página web del NICE, donde podemos revisar las guías que elabora esta institución y tomarlo, digamos, como referencia para poder adaptar a nuestra realidad. Lo mismo también que otro buscador muy importante que es SAMSearch, donde pueden ustedes recuperar guías de práctica clínica. En cuanto a las revisiones sistemáticas, que vendría a ser el cuarto nivel de esta clasificación, pues también tenemos una gran variedad de buscadores. Dentro de ellos tenemos la base de revisiones sistemáticas de Cochrane, el TRI Database, que también a través de sus filtros nos permite identificar de una manera rápida de nuestros resultados cuáles son revisiones sistemáticas. También utilizando el buscador PubMed, con su opción Clinical Queries, podemos identificar de una manera rápida las revisiones sistemáticas. Epistemónicos, que es un buscador que se caracteriza precisamente por identificar revisiones sistemáticas de relevancia clínica, lo mismo que SAMSearch, que también puede utilizarse para recuperar revisiones sistemáticas. Y en la base de esta clasificación encontramos a los estudios, empezando sobre todo por aquellas fuentes que nos dan la sinopsis de estudios, o sea, aquellos que nos dan resúmenes estructurados de estudios de alta calidad. Ahí tenemos, por ejemplo, el ACP Journal Club, y las diferentes revistas de medicina basada en evidencias, por ejemplo, el de la editorial del British Medical Journal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, medicina basada en evidencias en este caso, de terapias complementarias o alternativas. Tenemos de diferentes temas especializados como salud mental, enfermería y, por ejemplo, sobre lo que es cuidados de la salud basadas en evidencia, que son las principales que más se utilizan para poder acceder a sinopsis de estudio. Y si vamos a fuentes donde podemos encontrar todo tipo de estudio, ya sea filtrados o sin evaluación, como son, digamos, las sinopsis o estudios que han sido previamente ya evaluados, es decir, filtrados. Tenemos pues la Biblioteca Virtual en Salud, tenemos PubMed, Google Académico, Embase y otros buscadores de las diferentes editoriales científicas. Vamos revisando de una manera rápida cada una de estas fuentes, pero sobre todo cuando estamos revisando fuentes de estudios originales, pues hay que tener en cuenta que la cantidad de información a la que vamos a acceder es abundante, por lo tanto hay que tener en cuenta siempre para poder seleccionar estas publicaciones es la pirámide de los niveles de evidencia. Recordando que dependiendo del tipo de estudio, pues vamos a identificar qué publicación es la que sería más recomendada para poder
seleccionar, ¿no? Recordemos de manera rápida, en lo más alto de la clasificación de los niveles de evidencia tenemos a los metaanálisis, seguido de las revisiones sistemáticas, esto de los ensayos clínicos controlados, luego por estudios de cohorte, estudios de caso y control, reporte de serie de casos, que son los estudios observacionales, opiniones de expertos, y en la base del nivel de la evidencia, la investigación básica, que está dada por los estudios en animales y estudios en laboratorio. ¿Por qué es importante tener el tipo de diseño del estudio? Porque para cada una de las preguntas que podamos tener, por ejemplo, en relación a etiología, tenemos tipos de estudios que se recomiendan buscar para responder a este tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tratamiento. ¿Cuáles son las más recomendadas? Pues utilizar revisiones sistemáticas y los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Por lo tanto, para cada tipo de pregunta hay un tipo de diseño de estudio que se recomienda. ¿Por dónde empezar a buscar estudios en general? ¿No? Tenemos LILACS, ¿no? Que viene a ser la literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud. Se recomienda empezar a buscar por esta fuente, por las facilidades que nos brinda, sobre todo el idioma, y poder identificar qué investigaciones se han realizado sobre el tema que buscamos en los países de Latinoamérica y del Caribe, es decir, de nuestra región. ¿Cuál es la característica del LILACS? Pues tiene más o menos 870.000 referencias bibliográficas, tiene indexadas más o menos 882 revistas de 26 países de nuestra región. También es importante hacer uso de la Biblioteca Virtual en Salud Regional. Este portal que se gestiona precisamente con apoyo de OPS y la OMS para facilitar el acceso a la información científica de los profesionales. Características principales: nos permite hacer la búsqueda en español, en inglés y en portugués. Nos permite acceder o hacer una búsqueda integrada en varias fuentes, tanto nacionales como internacionales, incluyendo LILACS y Medline. Actualmente se dice que tiene más de 25 millones de registros, es decir, vamos a tener información importante que podemos recuperar a través de la Biblioteca Virtual en Salud. Otra de las fuentes o buscadores importantes de información biomédica es PubMed, que contiene pues más de 26 millones de registros bibliográficos del área biomédica, y con todas sus herramientas que nos facilita poder identificar y recuperar información de alta calidad, como la opción Clinical Queries, ¿no? Y también su base de términos medios. Otra fuente importante es también el Cielo. Este es una colección bibliográfica que tiene más o menos de 1.722 revistas, todas a texto completo. Es una característica del Cielo, todo está a texto completo, y puede ser de utilidad para poder identificar investigaciones de nuestra región. También no podemos dejar de mencionar a una fuente muy importante como es Embase, ¿no? Por la cobertura de revistas que tiene, ¿no? Más o menos cuenta con 8.500 revistas indexadas de 95 países, lo cual nos proporciona, digamos, una amplia cobertura para poder hacer búsqueda de información. Además que recuerden que Embase también cuenta con su propio desagüe, ¿no? Que son los términos ENTRY. También hay que tomar en cuenta el poder utilizar este buscador importante como es Script, que se caracteriza por filtrar la información o las investigaciones clínicas para aportar evidencia científica clínica de alta calidad. También tiene la ventaja de que nos permite hacer búsqueda utilizando el acrónimo PICO. Y epistemónicos, pues este motor de búsqueda que se caracteriza por identificar revisiones sistemáticas que sean relevantes, ¿no? Y también Google Académico o Scholar Google, con todas sus ventajas y también desventajas, ¿no? Dentro de las ventajas, pues hay que resaltar que nos facilita acceder al texto completo, y dentro de las desventajas, pues que sus filtros son bastante reducidos, que no nos permite limitar por tipo de documento, no tiene muchas opciones de campo, puede identificar publicaciones por materia o por tema de investigación, lo cual dificulta poder seleccionar resultados, ¿no? Pero sin embargo,
cuenta como con el motor de búsqueda del Google, que nos permite identificar una gran cantidad de publicaciones respecto al tema que buscamos. Y si queremos ampliar mucho más la búsqueda, pues podemos hacer uso de las bases de información internacional y multidisciplinaria como es Scopus, ¿no? Tiene más de 22.800 títulos de revistas de más de 5.000 editores, pues no solo se limita a lo que es medicina, sino otras áreas más que dependiendo de lo que estemos necesitando puede ser de utilidad, ¿no? Y finalmente también tener presente que podemos hacer uso de esta base, el Web of Science, que también se caracteriza por ser multidisciplinaria y pues por la gran cantidad de información que contiene, ¿no? Se dice que cuenta más de 33.000 revistas indizadas dentro de su base, lo cual nos permite tener resultados más abundantes del tema que buscamos. Bueno, y finalmente hay que tener presente que no necesitamos saberlo todo, tan solo necesitamos saber dónde encontrar aquello que nos hace falta cuando lo necesitamos. Pues actualmente conocer todo sobre las diferentes intervenciones que se manejan en nuestro medio es algo imposible, pero sí es importante y es, digamos, necesario saber dónde buscar la información para poder utilizarla en el momento que la necesitamos. Bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias y dejo abierto el micrófono para sus preguntas, comentarios.